Entonces, habíamos visto la parte de las soluciones, ahora vamos a ver la parte de las propiedades aplicativas, cosas, el tema de soluciones, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se prepara una solución, o sea, cuando se prepara una mezcla, en 15 este se le caso el escucha medio solvente cortado. absoluto, lo que pasa es que van cambiando de características. Por ejemplo, tomaremos un ejemplo de solvente que es el agua pura. Cuando Disculpe, nosotros Inge, se le mezclamos el escucha agua pura con el... entrecortado. ¿Qué más acá? Ahora, ahora, ¿se escucha bien? Viendo la solución, esa mezcla, cuando se produce cuando se produce esta mezcla, entonces va cambiando las características del solvente y a esas características se les llama propiedades coligativas, es cambio. Entonces, ¿dónde está? Entonces, las propiedades coligativas, cuando una mezcla, cuando se mezcla un soluto y un solvente, forma una solución. Esta mezcla posee propiedades particulares y diferentes a las del soluto y el solvente por separado. Entonces, esa es una característica que va adquiriendo un solvente o un soluto por separado. Van cambiando sus características. Las propiedades cognitivas son aquellas propiedades que dependen directamente del número de partículas de soluto en la solución y no de la naturaleza de las partículas de soluto. Entonces, dentro de los cambios que sucede cuando se mezcla un solvente con un soluto, son el descenso de la presión, que a nosotros lo que nos interesa a nosotros ver es el descenso de la presión, el cambio en el aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. O sea, dependiendo de la mezcla o de la solución que preparemos, va a haber un cambio en el descenso de la presión de vapor, va a haber un aumento del punto de ebullición. O sea, cuando nosotros mezclamos con un determinado componente, el solvente, lo que va a pasar es que el punto de ebullición va a aumentar. Y lo mismo sucede también con la disminución del punto de congelación. O sea, nosotros podemos hacer, dependiendo con qué soluto vamos a mezclar el solvente, vamos a ver que va a congelar a menor temperatura. Vamos a disminuir el punto de congelación. Entonces, esas son características esas son propiedades que van cambiando cuando nosotros mezclamos un solvente con un soluto, ¿no? Entonces recuerden, la solución, cuando un solvente se mezcla con un otro componente, sus características van cambiando, principalmente en el descenso de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. ¿Ya? Eh, ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es aquello que se genera por el vapor de un líquido, cuando el vapor y el líquido están en equilibrio dinámico. Entonces, les estaba hablando sobre el ejemplo del agua. Eh, el agua, por ejemplo, si nosotros agarramos a una determinada temperatura y lo cerramos, en realidad el agua va en constante cambio de estado, de estado líquido a estado sólido, diré de estado líquido a estado gaseoso. Constantemente va cambiando. A ver, si nosotros vemos, por ejemplo, vamos a un recipiente de agua o vamos, digamos, a alguna laguna, ven constantemente el líquido, el agua en estado líquido se está evaporando, se está convirtiendo en estado líquido. Ahora, si nosotros lo cerramos en un recipiente, por ejemplo, agua,
lo que va a pasar es que moléculas del estado líquido del agua van a pasar al estado gaseoso. Y esas moléculas en el estado gaseoso es lo que va a generar una presión dentro del recipiente cerrado. Y a eso se le denomina presión de vapor. Ahora hay algunos líquidos, por ejemplo, hay algunas sustancias, hay algunos solventes que, por ejemplo, como la acetona, como el cloroformo, etcétera, son compuestos más volátiles y lo que pasa es que genera gaseoso y eso es lo que genera mayor presión. O sea, si nosotros en las mismas condiciones agarramos agua y agarramos, por ejemplo, el solvente que es la acetona o la gasolina, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que van a tener diferentes presiones de vapor, porque esto dependiendo de las características de la sustancia. Entonces, mientras más volátil la sustancia, no va a generar. Si cuando prende vapor no estoy hablando simplemente del agua, estoy hablando de varias sustancias. Aquí más, ahora vamos a ver. Entonces, aquí fíjense, la presión de vapor, ¿ya? Tenemos, podemos clasificarse en dos, ¿no? Los volátiles y los no volátiles. Por ejemplo, aquí hace un ejemplo de un estado, de una sustancia en estado líquido que es el mercurio y tomamos con el éter y la acetona. Entonces, aquí el mercurio cuando está en estado líquido es poco volátil. Ya, en cambio, el éter y la acetona son pues volátiles. Si nosotros los cerramos, los es muy grande con referencia al mercurio, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, un refresco de cola, ya es debido al gas del dióxido de carbono que se encuentra internamente, ¿ya? Entonces, el descenso de la presión, ¿ya? Ahora vamos a ver la característica o el cambio en el descenso de la presión de vapor. Cuando se prepara una solución como un solvente puro y un soluto no volátil que no se transformará en gas vapor y se mide la presión de vapor. Al compararla con la presión de vapor de un solvente puro, se observa que la presión de vapor de la solución es menor. No está presentando. Será cortado por el plan. Que la presión de vapor del solvente. Esto es en consecuencia No del está soluto no presentando. volátil. A su vez, cuando compara las presiones de vapor de soluciones de igual consistencia. Entonces, nosotros tenemos, no estoy presentando. Puede ser en enero nomás también, no hay problema conmigo. Pues yo no tengo problema. Lo que único que hacen en el examen es demostrar si conocen la materia, nada más. Se da de noche, de día, se da. Ya. Entonces coloquen aquí quiero que coloquen entre el 28 y en enero que va a ser el 4. Ya, entre el 4 y el 21, 28 y 4. A ver, quiero escuchar. 28, Inge. Ya listo. Ya, 28. 28 de diciembre. Dije, no, el 28 no, que sea después, un poco antes, por favor. Pero tenemos entre el 21 y el 28 y el 4. El 21 que Pille. sea. Miren, el 28 es el que está
ganando, compañero. ¿Qué tienes? ¿Tienes 28, examen? ¿Es ingeniero. examen? Hecho. Ya seguiremos entonces. Recuerden, el 29 es el examen. Listo, entonces, pucha, no sé hasta dónde me han escuchado y hasta dónde no. Resumiendo entonces todo este día, les voy a enviar este diapositiva. Entonces, resumiendo, las propiedades coligativas son aquellas propiedades que son aquellos cambios que tienen soluciones después, o sea, los solventes después de la mezcla con un soluto. ¿No ven? Ya lo que estamos estudiando son soluciones y cuáles son los cambios que se producen cuando se produce esta mezcla, con referencia al solvente puro, ¿ya? Hemos visto también que la presión, todos los líquidos, las sustancias en estado líquido tienen una presión de vapor, ¿ya? Esa presión de vapor se refiere a aquellas moléculas que constantemente se están desprendiendo y están pasando al estado gaseoso. Un ejemplo, ya se ve, si ustedes pasan o van, por ejemplo, a ver cuerpos de agua, cualquier cuerpo de agua, lo que van a ver es que constantemente se está evaporando el agua, ¿ya? No importa si la temperatura es baja, pero sí constantemente está convirtiendo el estado líquido al estado gaseoso. Entonces, si nosotros al agua le cerramos en un recipiente, entonces seguramente las partículas que se están separando del estado líquido al estado gaseoso van a ejercer una presión. Y la presión están el descenso de la presión, o sea, está en los cambios en la presión de vapor que tiene la sustancia en estado puro y cuando está mezclado. O sea, si nosotros medimos la presión de vapor del agua en estado puro, va a tener una presión de vapor. Si nosotros mezclamos con un sol, por ejemplo, agua o azúcar, vamos a ver que esa solución, aunque es el mismo solvente, va a disminuir la presión de vapor. También se ve que aumenta el punto de ebullición y esto es fácil de comprobar, por ejemplo, con un simple termómetro 28 grados. Se escucha cortado. Se le está escuchando entrecortado. Mezclamos. Hola. Inge, no se le escucha. Ya. Entonces, ¿qué hacemos, compañeros? La próxima clase, entonces voy a ver un lugar de donde dar o voy a ir a ver esto del internet, cómo podemos mejorar. Entonces, mil disculpas. Lo que hacemos es Inge, entonces... podría grabar lo- clases así cortas y subirlas al Classroom, ya teniendo este problema, porque todos igual tenemos ese problema, se corta la red y no es solo de usted. Podría subir clases así grabadas al Classroom y ahí la tenemos. Podemos verla ahí. Ya, voy a tratar de ver eso entonces, para que podamos... los grabo. El problema es que la interacción, pues, o sea, las preguntas. Ya, vamos a tratar de hacer eso. Entonces voy a tener preparado de todos modos la clase para la próxima clase grabada. Y si no funciona, a ver dónde está. Aquí voy a escribir.